Red de Género del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás. Hola, bienvenidos al podcast de Red de Género del SIC Santo Tomás. Este es el episodio número 13 y hablaremos de un tema súper importante que justamente el día de hoy, que se está grabando el 21 de junio, pues se conmemora el Día Internacional de la Educación No Sexista. Y el día de hoy, pues me complace en presentarles a... Hola, yo soy Michelle Mesa y soy integrante de la Red de Género del SIC. Brenda Yáñez, coordinadora de la Red de Género y host de este podcast. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Este episodio es un episodio un poco diferente porque vamos a dar algunos datos muy realistas, vamos a hacer como un podcast un poco más informativo que comunicativo, porque es importante tener estos datos súper presentes. Entonces, vamos a iniciar con este episodio hablando de la educación no sexista, que fíjense que es bien importante, Mitch, y te platico que durante el año de 1989, la Red de Educación Popular entre Mujeres, que se reunió en Paraguay, declara el 21 de junio como el Día Internacional de la Educación No Sexista. ¿Por qué? Pues porque esta fecha propone una reflexión de las prácticas educativas que permitan construir relaciones de respeto, de igualdad, de cooperación, pero también se tiene que enfocar entre las personas sin estereotipos, prejuicios y también en inequidades de género. ¿Crees importante, Mitch, que en esta parte donde nosotros estamos laborando en un ámbito educativo, la educación no sexista sea un punto medular que podemos atender? Sí, pero creo que es más importante desde una educación inicial. O sea, Okay. Que traigas los valores desde el crecimiento, porque siento que desde chiquitos te lo inculcan, te lo enseñan y es cuando ya, en este nivel en la universidad es cuando ya se te hace más normal. O sea... Ok, iniciar desde la educación básica, ¿no? Desde preescolar, desde kinder. Mitch, platícanos un poquito. Vamos a tomarlo un tema en tu persona, si así nos lo permites. ¿Tú tienes algunos recuerdos de kinder, de primaria, donde hayas tú, ahora que ya eres mayor, identificado que no había como una educación de este tipo, o sí la había? Pues, bueno, en mi experiencia, en mi persona, siento que no había ninguna como distinción, ya que pues era como si quieres jugar con los niños, adelante, si quieres, no sé, juntarte solo con niños, o sea, no era como de que solo las niñas, no sé, se van a jugar a la cuerda y los niños solo fútbol, o sea, si tú te querías ir a meter a jugar fútbol, podías, o sea, no había tema, y siento que, pues, yo fui a la escuela como de 2004, Ajá, que fue kinder. porque es muy joven Mitch, si ustedes pueden ver. Y siento que ahí ya estaban como muy normalizado que, o sea, que obviamente las mujeres fueran a la escuela. Ok. Y también que no hubiera distinción entre niños y niñas. Ok, y es muy importante porque el rango generacional nos marca mucho justamente cómo vamos nosotros identificando esta educación no sexista, ¿no? Es importante que debemos, y creo que es muy importante, que debemos revisar estas prácticas educativas en los contextos escolares, dentro y fuera de ellos, porque como bien lo comentaba Michelle, si empezamos desde la educación básica, cuando entras a los 3, 4 años al kinder o a preescolar, pues lo que traes realmente es los valores de casa. Entonces, el contexto externo es muy importante. Sí te vas formando a través de la educación, a través de la escuela, pero también el contexto externo, con qué tipo de personas son con los que tú más te reúnes, esos valores que tienes en casa, en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, ya viene mucho más en esa parte de cómo te comportas, ¿no? Y justamente para nosotros lograr esta educación no sexista, pues sexista, tenemos mucho que favorecer cómo lo comunicamos a todos los integrantes de las comunidades educativas.
aquí en el SIC Santo Tomás y pues también en la sociedad, ¿no? Y fíjate que un poquito, Mitch, para comprender como esta palabra de educación no sexista, nos mencionan algunos autores que el sexismo hace referencia a una forma de discriminación, que utiliza el sexo como criterio de atribución de capacidades, de valoraciones y de significados creados en la vida social. Y está conformada por prácticas, por simbolismos, estereotipos, lenguajes, por relaciones de poder entre las personas y donde se establece, aquí es algo que a mí me causó un boom cuando estábamos integrando toda esta información, porque nos dice que es donde se establece el dominio de lo masculino, y es algo de lo que tú nos estabas platicando, ¿no? Y el menosprecio a lo femenino. Creo que en esta época es mucho menos notorio, Sí. pero aún existe. Bueno, yo siento que también en la escuela lo marcaban más como, o sea, bueno, a mí no me tocó, pero siento que en otras generaciones, como que los niños eran muy rudos, porque no te podías ir a meter con ellos porque te ibas a terminar de que golpeada, o te iban a aventar, eso o el otro. Y las niñas eran como de solo ir a platicar o jugar de que la cuerdita, lo que menos se pudiera hacer. Y nos mencionan estos autores, ¿no? Que el sexismo forma parte de esta organización social donde se supone un sexo superior, ¿no? Mencionas, no te metas con los niños porque son más fuertes y te van a pegar, ¿no? Lo que estabas mencionando. Y además se van a manifestar a través de discursos y prácticas discriminatorias hacia las mujeres y hacia el colectivo de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, no nada más no sé si ustedes han escuchado y alguna ocasión yo también lo utilicé antes como de tener esta parte del contexto de lo que estamos haciendo en redes de género, sí me acuso a que decía, ay, vas a llorar como niña. Porque, ¿qué crees que significa el lloras como niña? O sea, que los hombres no lloran, o sea, como que los niños no lloran, como que no tienen el permitido llorar. Mitch, ¿tú has escuchado durante tu vida académica desde kinder, yo sé que tienes una excelente memoria, este tipo de frases de lloras como niña, pegas como niña? Bueno, en la escuela no tanto, pero yo hacía deporte, entonces en el ámbito del deporte sí era más como de pegas como niña, o ya te vas a poner de niña, es como de que... Oh my God. Ajá. ¿Podemos preguntarte qué deporte practicabas, Mitch? Sí, practicaba taekwondo, natación y a veces fútbol. Ok, fíjense bien, taekwondo, que nos habla de un deporte de contacto, de fuerza, pero tú estabas ahí en las clases, Mitch. ¿Y por qué no sentías algo así como pegas como niña? ¿No te sentías aludido a ese comentario hacia debilidad tuya o algo así? No, lo sentía más como de que, ¿quieres ver que pego como niña? Ok. O sea, como que te daba más valor a pegarle más fuerte, ¿sabes? Como decías, como de que... Te voy a demostrar. Ajá, te voy a demostrar que no es así. Ok, y en la natación igual, ¿no? Lo mismo. Era como de que, no, pues no vas a aguantar tanto o así, pero era más como, siento que ahí es más neutral, porque es como tu habilidad para puede ser más rápido o sincronizarte más. ¿Y en el fútbol? En el fútbol, pues bueno, solo jugué con niñas, entonces sí, no había como mucho tema. No había como mucho tema. Ajá. Fíjate, es que, y menciono esto y le hago esta pregunta a Mitch, que qué deportes fue donde ella participaba, porque también esta parte de educación no sexista nos habla de que fútbol solo para varones, taekwondo solo para varones, sino que empiezas a integrarte hacia estas habilidades, ¿no? Pero sí están muy marcadas en unas donde mencionan, no, es que vas a pegar como niña, eres débil, ¿no? Porque lo hacen en una manera de discriminar que las mujeres somos más débiles. Físicamente, biológicamente, pues no tenemos la capacidad de fuerza que tienen los hombres, ¿no? Pero pues demostramos otras habilidades que la misma biología y la naturaleza hace que desarrollemos, aunque también una que no parece, pero vamos al gym, encuentras mujeres que tienen y dices, wow, qué fuerte mujer, ¿no? A comparación a lo mejor de otro hombre. Entonces, estas prácticas y estos dichos discriminatorios se hacían en relación a la mujer por la debilidad, ¿no? Y entonces, fíjate, la utilización de estas frases dentro de la cultura popular, te voy a dar yo unos ejemplos que encontré en estos autores que van a estar en la descripción, en la cajita de descripción para que ustedes los puedan buscar, pues nos decían, siéntese como señorita,
Una de mis abuelitas sí me lo decía, Sí. ¿por qué te sientas así? Siéntate como señorita, ¿no? Y yo le decía, pues estoy sentada, no sé cómo es señorita. ¿Tú qué opinas en eso, Mitch? Pues, que, o sea, te lo decían de una buena manera, o sea, como que no eran las formas de decirlo, era como de, o sea, no te lo explicaban, era como de que, siéntate como señorita, o sea, y tú decías, o sea, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿Derecha? en vez de que te dijeran, pues, junta las piernitas, derechita o algo así, Ajá. solo te decían de que siéntate como señorita, y yo de que, Y a lo mejor aquí el concepto no predispone a que sea una discriminación, sino que tú como señorita debes de mantenerte completamente dentro de lo bien visto social, ¿no? Y luego aquí hay otra frase que se usa en la cultura popular. Esta sí la he escuchado todavía en nuestros tiempos, yo como si ya estuviera muy grande. Pero bueno, las damas son más tranquilas que los varones. no, yo digo que no, depende, o sea, yo siento que sí, ahí ya depende mucho de la personalidad de cada persona. Ok. A los niños les va mejor en las matemáticas o ciencias que a las niñas. No, tampoco, no estoy tan de acuerdo. Pero sí hay, fíjate, esta frase cuando yo estuve buscando entre los autores me llamó mucho la atención porque todavía cuando yo estudiaba en la primaria, sí, nos decían, es que los niños se van a ir, bueno, ni en la primaria, en la vocacional, decían es que los niños se van a ir a estudiar a la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, a Ingeniería, a ESIQUE, a ESIME, y las niñas se van a ir a estudiar a sociales. Pero los mismos profesores y profesoras te metían como esa información, ¿no? Exactamente. Entonces, yo estudié técnico en informática en la vocacional y te decían entonces, pues para empezar hay más hombres que mujeres en esa carrera, ¿no? Las mujeres estaban mayormente concentradas en contabilidad y en administración. Y entonces empiezas a ver esta parte donde te decían, bueno, si quieres estudiar en el ámbito tecnológico en informática, pues vas a tener que estudiar a lo mejor ciencias de la informática, licenciatura en informática, porque las ingenierías son para los hombres. Es que ahí siento que van metiendo una información, o sea, como que ellos mismos van haciendo barreras en tu mente, que dices tú, o sea, si es para niños, o sea, no le veo posibilidad. Claro. Cuando, pues, todos pueden tener la posibilidad de intentarlo y decir si me gusta o no me gusta. Y creo que tenemos a lo mejor que desde las redes de género no solamente darle el acompañamiento cuando pasen unas situaciones de violencia o lo que contribuye a que ustedes lleguen a las redes de género, sino fomentar esa parte y sobre todo yo hago un llamado aquí a las redes de género de las vocacionales, que hagan un llamado también. Sabemos que tenemos un área de orientación juvenil, pero de mencionar y decir, no, a ver, tú te quieres ir a tal carrera, no es de hombres, no es de mujeres, ¿quieres estudiar eso? Adelante, ¿no? Está como muy marcado. Yo, le digo, soy grande, no tanto, pero sí en la vocacional se veía muy marcado todavía eso. Te voy a mencionar dos frases más en la cultura popular, Mitch, y me das tu opinión completamente. Los estudiantes aprenden cómo ser hombres y ser mujeres mediante la reproducción de normas de conducta. Siento que, o sea, sí, pero influye mucho más como su familia y el entorno, o sea, porque lo que te inculcan, no sé, a lo mejor de que una niña no puede, o sea, una mujer no puede cambiar una llanta, o sea, no hay manera de que yo cambie una llanta, o sea. ¿Por qué? O sea, porque según es de trabajo de hombres. Ok. O sea, pero a lo mejor por la fuerza o no sé qué imaginarán, pero yo digo que es muy fácil. Porque mencionaban que el cuidado del auto es de hombres, ¿no? No sé si has escuchado esa frase de manejas como mujer o vieja tenías que ser, ¿no? Cuando los que conducimos, pues así sí nos ha tocado, ¿no? A mí me ha tocado, yo creo que manejo con prudencia, pero aún así te mencionan esas frases. Entonces, ese ejemplo que dijiste, Mitch, es muy cierto, pero ojalá nos dejen en los comentarios que digan, yo cambio llantas, yo sí soy de... Porque aparte lo vemos como trabajo rudo, ¿no? De bajar y de cambiar esa llanta, ¿no? O de ensuciarte las manos. De ensuciarte las manos, de que no es un trabajo para los hombres, ese tipo de cosas. ¿Algún otro ejemplo, Mitch, que se te venga a la mente? Pues el típico de que los hombres no podían estar en las labores de la casa. Y siento que, bueno, ahorita en la actualidad ya es como todo muy 50-50, o sea,
maybe trabajo y tú también trabajas, pero los dos de que la casa o se paga para que o sea, 50-50 todo ya. Ok. Y esto es un cambio con esta parte de la educación no sexista, porque también creo que estamos rompiendo estereotipos, ¿no? También el episodio pasado nos mencionaba este memo, ¿no? Esta parte donde las masculinidades tienen que verse más a lo ya no resolver, o sea, ellos, y nos los decía, por naturaleza resolvemos, pero ya entrando en las masculinidades también queremos fomentar este tipo de prácticas oportunas o implementando una mejora de decir, pues mira, ¿sabes qué? En esta educación, no porque seas mujer, te toca lavar los trastes, te toca estar en casa cuidando a los hijos, mientras yo voy a trabajar, ¿no? Se me imagina un poco como los Picapiedra, sí, como Pedro Picapiedra, que al final se iban y tenían hasta un club de puros hombres, ¿no? Así con sus cascos y sus cuernos, entonces lo vas fomentando. Y en esta educación no sexista que estamos implementando, que estamos reforzando dentro de las universidades, Mitch lo decía, hay que empezar desde el kinder. La primaria, la secundaria, la vocacional y la universidad. Pero creo que aquí en la universidad al final es como, puedes tú observar el resultado de todas esas. El reflejo de toda la educación. Exactamente, ¿no? Y fíjate, Mitch, te voy a platicar que buscando en toda esta información hubo una autora que me llamó mucho la atención. Ella se llama Ashley Elgueda, que es profesora de filosofía en Magister Estudios de Género y Cultura en la Universidad de Chile. Entonces, ella menciona que el punto de partida para reconocer que la educación es sexista es identificar los espacios, los momentos y las prácticas que reproducen la violencia sexual y de género, además de intervenir para desarrollar espacios educativos seguros. Entonces, el espacio, y me gusta esta parte de espacios educativos seguros. Desde la red de género, Mitch, que eres parte integrante y fundamental de la red, ¿cómo crees que nosotros estamos fomentando estos espacios seguros? Pues, o sea, dándoles como el respaldo de que hay alguien que en cualquier momento los va a poder ayudar, que saben a dónde recurrir y que, pues, sin importar cuál sea la situación, o sea, van a tener un apoyo, o sea, ya sea psicológico, o sea, profesional, de lo que sea, se les va a ayudar. Y, o sea, a lo mejor ellos simplemente quieren como que los escuches. Claro. Y ya con eso, o sea, tú dices, ay, pero solo quieres que te escuche, pero ya ayudaste mucho sin que tú sepas. Claro. En su proceso cuánto ayudaste. Sí, y aparte fomentando el concepto de lo que es una educación no sexista, porque como lo vimos, está tanto en nuestro contexto externo, fuera de la escuela, que muchas veces algunos compañeros o compañeras llegan y me dicen, es que ella me dijo verdulera, o me dijo lloras como niña, o me dijo a mí no me importa que eres niña, quieres un trato igual, te digo de cosas, ¿no? Fomentar estos espacios en donde nosotros hagamos visible que esto no es normal, porque la comunidad llega a pensar que este tipo de comentarios y de esta educación no sexista es completamente normal. Yo les comentaba, a mí ese me salía a decir, jaja, pegas como niña, ¿y qué? ¿Ya vas a llorar? Te traigo tu muñequita. Entonces son acciones que probablemente no nos damos cuenta, pero desde la red de género tendríamos que fomentar, ¿no? Y creo algo, Mitch, que nos hace también reforzar, tenemos que reforzar no solamente aquí en el SIC Santo Tomás, a mí me encantaría que pudiéramos encontrar algún vínculo con otras redes de género, porque esta Ashley Elgueda nos menciona que tenemos que enseñar sobre el consentimiento como una herramienta preventiva de este abuso, ¿no? Por ejemplo, hacer talleres y charlas en temáticas para niños y niñas, o sea, ella lo menciona desde preescolar también, adolescentes con perspectiva de género con respecto a este tipo de temas, incluir referentes mujeres y disidentes dentro de estos contenidos, promover una cultura de respeto y de no violencia, participación equitativa en actividades y espacios escolares, tanto hombres como mujeres.
Porque tú puedes ser mejor odontóloga porque tienes como que tus manos delicadas, porque eres mujer, porque tienes los dedos más delgaditos, o puedes mejor ser optometrista porque como eres mujer puedes dar mejor el servicio. O tienes la delicadeza de hacer las cosas, ¿no? Eres mujer, eres delicada, ¿no? Para hacer las cosas. Y si eres psicóloga, pues es que eres mujer. Y, o sea, todas aunque parecieran temas que eso que tiene que ver, pues habla acerca de que nos hace falta esa educación no sexista, ¿no? Como la discriminación, pensar que las mujeres somos como el sexo débil. Y así se decía, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, o sea, y lo que yo siento que sí me marcó desde muy chiquita era que, por ejemplo, yo era fan de las Barbies y lo que dice Barbie, sé lo que quiera hacer. O sea, no era como, eres niña, haz esto. Sé lo que quiera hacer. Y es como algo muy... pues como significa. Claro, porque Barbie era astronauta, era chef, era veterinaria, doctora, maestra, sirena, ¿no? Todo lo que quisiera hacer. Pero entonces ahí entra, Mitch, fíjate bien, esta parte, yo también lo he escuchado que si algo, y lo he escuchado entre niños, incluso aquí cuando están jugando aquí en las canchas, que mencionan, ya agarró su Barbie y se fue, o tiró su Barbie y se fue, ¿no? ¿Qué piensas de esa frase? Pues que, o sea, no sé, como que muy raro para que la sigamos utilizando, porque no, pero es que como decías tú, lo normalizan y es como de, ay, ya, se enojó y se fue, o sea, pero es mejor decir, ay, ya se enojó y se fue, o se molestó. Tiró su Barbie y se va. Ajá, porque hacerlo como que enojarse, tener un sentimiento ante algo es malo. Ajá. O es de niñas. Y es de niñas. Y hablamos en la parte de estudiantes, pero también nos habla del sexismo desde donde yo tengo un poder. No quiero hablar como en esta parte jerárquica, a mí no me gusta mucho la parte de jerarquía, sé que existen porque somos una organización, pero desde la parte donde tú tienes como ese poder un poco más arriba, ¿no? Entonces, el hablar acerca de si son niñas, se aguantan. Y lo que yo diga tiene que pasar, ¿no? Y fíjate, también nos dan 5 claves, Mitch, para evitar el sexismo en clase, porque también lo vamos a ver en el ámbito organizacional. Ellos nos recomiendan que nos formemos y hagamos conciencia en contra del sexismo, ¿no? Recordando el sexismo que lo vimos hace ratito, pero nos dice que debe ser desde la parte del docente. Entonces dice que el docente debe de prepararse, ser consciente desde su propio sexismo y cómo considera naturales ciertos estereotipos y lugares comunes, ¿no? Es necesario que los docentes se coloquen con las gafas violetas. De hecho, la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género tiene talleres de gafas violetas, que sería parte como importante dentro del instituto que están fomentando estos conceptos no sexistas, ¿no? También nos habla en la parte de ser valiente y tratar el tema de la igualdad sin complejos. Qué difícil es ese tema porque, pues, no es algo que solo vemos en la parte educativa, sino desde casa. Mitch, ¿cómo te consideras valiente para tratar el tema de igualdad sin complejos? Yo siento que sí, porque hablamos de los valores familiares y todo, y por ejemplo, yo tengo un hermano mayor, pero no es tan, o sea, no nos llevamos tanta diferencia de edad. Entonces, mi mamá y mi papá desde chiquitos eran iguales, o sea, no importa, aunque sea el mayor y sea niño, no importa, o sea, 50-50, o si tú quieres esto, él también esto, o sea, todo parejo. Claro, entonces, ahí, o sea, sí vería como, si veo alguna cosa diferente, sí lo enfrentaría, porque siento que siempre he tenido la educación como la creencia de que todos iguales, o sea, no importa lo que seas, niño o niña, todos iguales. ¿Te gustaría que eso se plasmara en el ambiente educativo, Mitch? Sí, o sea, y por ejemplo, aquí en universidades, o sea, nos llegó a pasar que a lo mejor cuando exponías, tienes que venir formal, pero las niñas tienen que venir de vestido o de falda. Y tú decías, o sea, puedo venir formal, pero a lo mejor no con vestido. Puedo venir de, pues, pantalonzadas. Y ahí es cuando dices tú,
por qué hacer esas como diferencias o distinciones. Y fíjate, ellos mencionan y lo escriben muy textual y dicen, existe la falsa sensación de que en determinados contextos ya se ha conseguido la igualdad y que sacando a colación estos temas lo único que hacemos es molestar, ¿no? Porque cuando tú levantas la mano y dices, yo tengo el valor de decir que no se fomenten estas prácticas de educación no sexista, ¿qué más quieres? Ya y te dan así como el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, pues ahorita ya hay una presidenta. ¿Qué más? ¿Cómo más se ven representadas, no? Y el gabinete va a ser paritario y mitad, pero no es así en todos lados, ¿no? Y puede haber paridad de género y podemos tener la primera presidenta, a lo mejor en América del Norte, mujer, pero aún así se siguen llevando estas prácticas, ¿no? En algún comentario, ahora que pasaron las elecciones, y me decía un amigo, que mi amigo él es de la comunidad gay, y me decía, ¿sabes qué, Bren? Que fuera de todo el contexto de por quién votas o quién no votas, yo creo que cuando eres la primera, y así lo dicen, la primera presidenta, mujer, tienes un trabajo doble, porque tienes que demostrar que eres apta para un trabajo de hombres, ¿no? Y yo le decía, tienes toda la razón, ¿no? Y decía, y no importa que a lo mejor ella sea investigadora, doctora, haya representado ya el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es como, el ser presidente era un trabajo para hombres. Si eres mujer, te tendrás que esforzar más. Entonces, pero llegas al contexto, por eso quería yo mencionarlo, de que estaba yo platicando de una comunidad que también nos habla del no sexismo, no solo hombres y mujeres, sino los que no se representan ni como hombres ni como mujeres, o se representan, si soy mujer, yo quiero estar como hombre, o que ellos se perciben hombres, ¿no? Teníamos en episodios pasados a Eddie, que nos dio una super lección. Entonces, no nada más es eso, y viene esta parte de, no seas gay, ya estás llorando. ¿Qué piensas ahí, Mitch? Pues que, o sea, nos tenemos, o sea, que ir a la igualdad, o sea, sin importar ya el género, literalmente el género, o sea, sea todo igual, o sea, y como decías de lo de la presidenta mujer y así, o sea, si llegó, pues fue por todo su trayectoria, sus habilidades, todo eso, y muchas veces es porque, bueno, te dicen, no, pues es que estaba con tal persona, o tal persona la jaló, tal persona la puso, o así, y es cuando dices, o sea, no pueden como reconocer todo el trabajo que hay detrás. Claro. Entonces, yo digo que es más valioso reconocer todo lo que haces para llegar a ese punto que simplemente si eres hombre o mujer. Porque minimizan, ¿no? Y hacen otra vez esta parte de discriminación. Y eso nos va al tercer punto, Mitch, que nos dice en estas recomendaciones, unir fuerzas por una educación igualitaria. Igualitaria se hablará de hombres y mujeres, pero otra vez regresamos a lo que es la parte de los que también se consideran en la comunidad LGBTQ y más, sale también ellos en esta parte que antes no se tenía representatividad, ahora ya, ¿no? En la parte federal se tiene representatividad de esta comunidad. Y también yo les estoy recordando que vayan a ver nuestros episodios anteriores porque como que hemos ido de la mano en el episodio número 11, que nos acompañó comunidad estudiantil de aquí del SIC Santo Tomás, que ellos mencionaban esta parte, ¿no? Nos decían, lo que no mencionan no existe. Algo así ellos comentaban, ¿no? Entonces tienes que ser como esta parte de representatividad, ¿no? Después nos dicen trabajar de forma transversal, ¿no? Eludir los comentarios estereotipados o sexistas, dar ejemplos donde haya mujeres astronautas, científicas, alcaldesas, ¿no? Reforzar a los niños y a las niñas y a los niños sus preferencias y habilidades independientemente de si coinciden o no con lo que nuestra cultura espera de una niña o a un niño, ¿no? Fomentar los juegos mixtos, vigilar y estar más encima, pues, como en esta parte de cuidar estos conceptos de vamos a jugar al fútbol, pero solo niños. Y las niñas que vayan a jugar, a hacer coreografías o
tenemos que empezar como a evitar ya este tipo, y recuerden que todas estas recomendaciones pues vienen desde estos autores en la parte de fomentarlos en los espacios educativos, ¿no? Entonces, levanta la mano. ¿Quiénes son el primer contacto de los estudiantes? Pues los docentes, ¿no? ¿Hay trabajo que hacer? Sí, bastante, y tenemos que empezar. Y bueno, nos dan una última recomendación, que es trabajar en forma específica con la coeducación, que nos dice que vamos a evitar estereotipos y comportamientos sexistas. Hay multitud de acciones específicas de coeducación y de concienciación que se pueden poner en práctica con los niños en clase, con los preparatorianos, con los universitarios en clase, y añadir también, ¿verdad?, una educación sexual más igualitaria. Es un tema bastante enriquecedor, Mitch, porque creo que tenemos un trabajo muy fuerte en esta parte de empezar a fomentar estos espacios educativos con una educación no sexista, porque vamos a encontrar en el camino también personas que nos digan, no me vas a venir a cambiar de opinión. ¿Qué piensas? ¿Qué crees que será tan complicado en algún momento? Pues siento que es como que no abren tanto su mente, pero siento que esta educación es de 3, o sea, alumnos, maestros y casa, o sea, familia y, o sea... Escuela, casa y la parte individual, ¿no? Alumnos, y nos referimos en la parte de alumnos, pero recordando que las organizaciones educativas pues también están formadas por docentes, por personal de apoyo, por los compañeros que nos apoyan a hacer la limpieza de las unidades académicas, incluso a los que nos dan los servicios, ¿no?, de cafetería, de papelería, o sea, pues somos como un conjunto de todos. Pero siempre es importante, y mencionábamos, alguien tiene que empezar, ¿no? Entonces, para manera de concluir como este tema, Mitch, que yo siento que he hablado demasiado, es que a Mitch le da un poquito de pena, pero entonces nos menciona que si la educación no sexista es una herramienta para generar espacios seguros, sin violencia sexual y de género, entonces que todo esto se va o se lleva en las entidades educativas, ¿por qué genera rechazo? Es que, vuelvo a lo mismo, vienen desde los ideales de, pues, por ejemplo, de nuestros papás y nuestros papás de sus papás. Entonces, como que sí empiezan a empezar el por qué vas a querer hacer algo diferente si toda la vida ha sido así. Claro. Entonces, no es como que de un día para otro lo vayan a aceptar muy bien. Sí, y tenemos también que ser respetuosos en que no puedes cambiar la forma de pensar de las personas, ¿no? Fomentas espacios donde a lo mejor tú invades de información, con gráficas, con textos reales, por eso les digo que en la caja de descripción vamos a dejarlos de dónde nos llevamos toda esta información y de la autora que vimos hace ratito, pero no podemos decir, tienes que cambiar de opinión, porque te van a decir, no quiero, no me gusta. Las cosas no son así, ¿no? Yo, ¿cómo puedo fomentar esta parte de decirte, ya no llores como niña, porque yo así lo aprendí en casa, porque pues y a lo mejor no te lo digo ni de mala onda, sino así yo lo digo en casa y así lo voy a seguir diciendo, ¿no? O en esta parte de decir, ¿sabes qué? Aviéntate de tal lado, no, eres gay, ¿sale? Son comentarios no sexistas que discriminan a las personas que se identifican con en estas comunidades. Pero, Mitch, ¿cuál crees que sea nuestro trabajo como SIC Santo Tomás? Y voy a decirlo así con toda la extensión de la palabra, teniendo en cuenta que la comunidad de estudiantes que vinieron en el episodio antepasado nos mencionaban que ellos sentían que era un lugar seguro. ¿Qué estrategia te gustaría o cómo ves que podemos implementarlo desde el SIC Santo Tomás hacia nuestra comunidad estudiantil y personal, ¿no? Las que dijimos. Pues a lo mejor hacer como actividades de... o sea, no quiero decir equitativas, como que no tengan que ver si la fuerza, si el género, o sea, hacer como que todos se incluyan, todos participen, sin importar eso. O sea, a lo mejor podemos hacer como anónimos o así, y al momento de demostrar los resultados, o sea, tú esperas un resultado por conocimientos, por habilidades, no sé, y al final vas a saber, o sea, quién estaba detrás, ¿sabes? Claro. O sea, sería como interesante, ¿no? Sería esa parte. Fíjate que la autora que mencionamos, Elgueda,
nos menciona que la educación no sexista es un poquito complicada como de apartar de las organizaciones educativas. Bueno, primero porque desafía la idea de que los hombres y las mujeres tienen roles predefinidos. Primero, ¿no? Lo mencionábamos, las mujeres en casa, los hombres se van a trabajar. ¿Algún otro ejemplo que nos puedan poner en los comentarios? Se los agradeceríamos demasiado, ¿no? Y entonces, este pensamiento amenaza una visión de la familia tradicional y de los roles y estereotipos de género de la mujer cuidadora y del hombre proveedor, ¿no? Es lo que mencionábamos y Memo nos lo decía en el episodio pasado, ¿no? Que también esta parte de la cultura de la sociedad, de las raíces que tienen desde los abuelos, los tataranietos, de que el hombre es el proveedor y solo me encargo de proveer sin tener como esta cercanía con las mujeres. Pero es importante mencionarles que en la parte de educación no sexista no solo es con las mujeres, contra las mujeres, sino también con la parte de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Yo lo que más he escuchado, y lo he escuchado aquí lamentablemente en el SIX, de vas a llorar, eres gay, o ese gay, o otras palabras que no podemos mencionar aquí, que en la cultura popular mexicana pues se les menciona a la comunidad, ¿no? Entonces, Mitch, ya para concluir, fomentamos esta parte a través de las redes de género, del cuidado, de la inclusión del lenguaje no sexista, que también vamos a tener una campaña, pero ¿cómo en todos estos comentarios, en todas estas citas que tuvimos, en toda esta información que buscamos, cómo crees, en una reglita del 1 al 10, cómo crees que vamos aquí en el SIC Santo Tomás? Con la educación no sexista. Que vamos en un 7. En un 7, ¿por qué? 7, porque a veces sí se hace como no tanto como, yo lo veo más en las actividades. Ajá. Participan más niñas, porque creen que la red de género solo son niñas. Punto. Entonces, tenemos muy poca participación de niños. Entonces, ahí es cuando dices tú, ¿por qué no están participando tanto? Entonces, siento que en ese aspecto tenemos que abarcar más comunidad de hombres, niños, para que sea algo y se den cuenta de que no es solo, o sea, de que las niñas están contra ellos. Claro, porque en esta educación no sexista, muchas de las actividades que hace la red de género desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, pues te hacen participar en estas actividades de retroalimentación, de autoconocimiento, de pintura, de música, de eventos, en donde los hombres dicen, eso es de niñas, yo no, o es de gays. Porque, y Mitch lo tiene tan presente porque hacemos esta parte de estadísticas, ¿no? Y nuestro mayor porcentaje de personas que participan en estas actividades son mujeres o son de la comunidad. Ajá. Y qué difícil es poder llegar a los hombres, se nos ha complicado esta parte porque intentamos hacer esa retroalimentación de que la educación no sexista, si viene desde casa, obviamente son costumbres, son ideas que tú arraigas desde casa, pero también las organizaciones educativas tenemos o debemos de cuidar el entorno, lo mencionaban las autoras que pusimos aquí, que debe ser un entorno seguro, la organización educativa, las instituciones educativas, el Instituto Politécnico Nacional, fomentar que no se lleven a cabo estas prácticas, desde el punto de vista donde no es que no esté bien visto, es nada más como el respeto y la no discriminación. Perdón, ando un poco. Pero bueno, entonces, Mitch, ¿con qué te despides? Con que participen más en nuestras actividades todos y que sea una igualdad sin importar el qué. Claro. Yo me despido de este episodio que duró muy poquito porque fue como meramente informativo, que lo estamos grabando el 21 de junio, ya les dimos el dato al principio del episodio, pero yo me voy con la parte de hagamos un ejercicio, hagamos una práctica un solo día y a lo mejor igual y lo podemos llevar en una de nuestras actividades, ¿qué pasaría si por un solo día no hacemos como este tipo de lenguaje no sexista? Dentro de la organización educativa, ¿qué pasará? Yo los invito a que reflexionemos, a que hagamos toda esta
introspección de decir, ¿qué pasaría si a mí me dijeran algo así de pegas como niña? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Vas a llorar, te pegué o no te aventaste de tal cosa porque eres gay? Este tipo de comentarios, dejarlos al lado un poco e identificarnos, tal vez no ser empáticos, pero sí desde lo personal, desde lo más interior de nosotros, buscar cómo nos sentiríamos, ¿no? En ese aspecto. Crear conciencia en eso. Y bueno, pues nosotros damos por terminado el episodio número 13 de este podcast de Redes de Género. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios si quisieran participar en este podcast también. En el cuadro de información vamos a estar dejando los textos en donde nosotros nos informamos para dar todos estos datos, así como de las autoras que pues nos dan estas recomendaciones, y nos encantaría también que nos dieran like, que nos compartieran, que se suscribieran al canal, y por ahí tenemos una dinámica que las vamos a decir en nuestras redes sociales para aquel que sea el suscriptor número 100, porque somos poquitos, ahí vamos llegando, y que estamos por cerrar nuestra primera temporada de este podcast de Redes de Género. Así que tengan un excelente día, tarde, noche cuando lo vean, y hasta luego. Bye. Bye.